Una noche de octubre, en la estación abandonada a las afueras de la ciudad, esperaba sola, rodeada de sombras y el eco de los trenes que ya no pasaban. Era uno de esos lugares donde el silencio parecía cobrar vida, y, aunque intentaba convencerme de que estaba bien estar allí, una inquietud se instalaba en mi pecho. Había quedado con él, el hombre que, en unas pocas semanas, había puesto de cabeza todo lo que creía entender sobre mí misma. Era tarde, y el viento hacía crujir las antiguas estructuras oxidadas, llenando el aire con un sonido casi espectral. Justo entonces, escuché pasos detrás de mí, acercándose con una tranquilidad que me resultó tan desconcertante como inquietante. No me giré de inmediato. Por alguna razón, quise mantener ese momento en suspenso, como si, al no voltear, pudiera evitar lo que estaba a punto de ocurrir. Pero los pasos se detuvieron, y la figura de él apareció bajo la luz mortecina del único farol que aún parpadeaba, iluminando apenas su rostro. Me miraba con una intensidad silenciosa, algo que no había visto antes en él. Era la mirada de alguien que intentaba entender lo que ni siquiera yo misma comprendía. «Pensé que no vendrías», le dije, mi voz temblando ligeramente, aunque traté de sonar segura. No contestó de inmediato, y el silencio que se instaló entre nosotros era casi insoportable. Se acercó un poco más, el eco de sus pisadas resonando entre las paredes desmoronadas de la estación. Su sombra crecía a medida que se acercaba, y por primera vez desde que lo conocí, sentí una mezcla extraña de atracción y temor. «Tenía que verte», respondió finalmente, sin mover un solo músculo del rostro. Su tono era distante, pero sus palabras tenían un peso que me incomodaba. Había algo en su voz, un matiz que sugería algo más profundo, como si no solo estuviera hablando de aquella noche, sino de algo mucho más grande y oscuro, algo que yo aún no estaba segura de querer comprender. Me di cuenta de que había olvidado respirar, y solté el aire contenidamente. No era común que alguien lograra ponerme tan nerviosa, pero él tenía ese efecto en mí desde el primer día. Quizás era la manera en la que decía poco, pero lograba que cada palabra resonara dentro de mí. Estábamos parados tan cerca que podía sentir su respiración, lenta y controlada, y algo en su cercanía me provocaba una sensación de vértigo. Hubo un momento, una fracción de segundo, en que nuestros ojos se encontraron y ambos supimos que aquello no era una simple reunión nocturna. Sin saber exactamente cómo, me encontré hablando, soltando las palabras antes de pensarlas demasiado. «No estoy segura de qué estamos haciendo aquí», admití, casi susurrando, como si temiera que alguien más escuchara. Él me miró, y su expresión se suavizó un poco, como si en ese momento él también hubiera dejado caer una barrera invisible. Pero cuando habló, su tono fue tan firme y directo que sentí un nudo formarse en mi estómago. «A veces siento que también estoy perdido», murmuró, sus palabras como un eco de las mías, solo que más profundo y enraizado. Por alguna razón, aquello me desarmó. Me vi reflejada en sus palabras, en sus ojos, y entendí que compartíamos una incertidumbre que iba más allá de nuestra relación. De repente, un tren en algún lugar lejano hizo sonar su bocina, llenando el aire de un sonido profundo y resonante. Parecía el cierre perfecto para aquella escena de introspección y tensión, como si el universo quisiera subrayar lo que estábamos viviendo. Pero en lugar de hacernos dar un paso atrás, ese sonido pareció empujarnos uno hacia el otro. «Yo también me siento así, pero...» Las palabras murieron en mi boca. Lo que quería decir se quedaba atrapado entre mis pensamientos y la realidad. Sentí una punzada de vulnerabilidad, algo que me asustaba reconocer delante de alguien que apenas conocía. Pero antes de que pudiera terminar mi frase, él extendió la mano y la posó en mi hombro con una suavidad que no esperaba. Sus dedos eran cálidos, casi tranquilizadores, y sentí que el nudo en mi estómago se aflojaba ligeramente. La mano de él sobre mi hombro fue el único ancla que me mantuvo en aquel momento.
Con ese simple gesto, parecía que me decía que no estaba sola en mis dudas, que él también estaba ahí, atrapado en la misma mezcla de incertidumbre y atracción que yo. Y aunque su silencio era tan elocuente como sus palabras, no pude evitar pensar en lo desconocido que todavía era para mí. La forma en la que me miraba, esa mezcla de intensidad y algo que parecía una promesa tácita, me hacían sentir expuesta y atraída en la misma medida. Hubo una pausa en la que ambos nos miramos, dejando que el silencio hablara por nosotros. Quise decir algo más, quizás un comentario ligero para romper la tensión, pero sentí que las palabras no encajaban en aquella atmósfera. En cambio, solo pude sostener su mirada, perdida en la profundidad de sus ojos, buscando respuestas que sabía que no encontraría en ese momento. Entonces, como si fuera la decisión más sencilla del mundo, retiró la mano de mi hombro y dio un paso atrás, rompiendo el contacto. Aquel gesto simple, casi insignificante, fue suficiente para hacerme dar cuenta de lo rápido que me había apegado a su presencia, a esa extraña conexión que compartíamos. Sentí un vacío repentino, como si algo esencial hubiera sido arrancado de mí. «Nos vemos luego», murmuró él finalmente, con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. Y antes de que pudiera responder o detenerlo, se giró y comenzó a alejarse, sus pasos resonando en el suelo vacío de la estación. Lo vi desaparecer en la penumbra, preguntándome si esa noche fue real o si era solo el inicio de algo que, aunque todavía no lo sabía, cambiaría mi vida de una manera que jamás podría haber anticipado. La noche estaba en calma mientras el tren avanzaba hacia su destino. Nos sentamos uno al lado del otro, mirando en silencio el paisaje oscuro a través de la ventana. La luz débil del vagón nos envolvía en un aura de intimidad, como si el mundo entero fuera solo este tren y nosotros. Había aceptado su invitación para esta escapada, pensando que me ayudaría a aclarar los sentimientos confusos que había comenzado a experimentar desde aquella noche en la estación. Pero ahora, mientras él estaba tan cerca, sentía que mis pensamientos eran aún más contradictorios. Él me miraba, y aunque sabía que era yo quien había decidido venir, notaba cómo algo en mí dudaba. Como si percibiera mis pensamientos, él rompió el silencio. «¿Te arrepientes de haber venido?». Su pregunta me tomó por sorpresa, y al mismo tiempo hizo que me diera cuenta de cuán insegura me sentía. «No, no es eso», respondí, evitando su mirada. No estaba arrepentida, pero tampoco sabía exactamente por qué había aceptado. Sentí su mano apoyarse en el asiento, cerca de la mía, un gesto sutil, pero suficiente para hacerme sentir un leve hormigueo en la piel. En ese momento, recordé las palabras de mi amigo cuando le conté sobre la invitación. «Sé sincera contigo misma, no dejes que las emociones te cieguen». Pero aquí, en el ambiente cerrado del tren, era como si todo lo que pensaba y sentía se mezclara y me resultara imposible distinguir una cosa de la otra. El tren seguía su curso y nuestras voces apenas se escuchaban. Era una charla tenue, con frases dispersas y pausas largas. Entonces, sin previo aviso, me miró con una intensidad que hizo que mi respiración se detuviera. Su mano, que hasta ese momento había descansado cerca de la mía, se movió ligeramente, como si fuera un acto involuntario, y sus dedos tocaron los míos por un instante. Ese toque simple y casi accidental fue suficiente para despertar en mí una mezcla de sensaciones que me resultaba difícil procesar. «Hay algo en ti que me resulta imposible ignorar», dijo en un tono bajo, pero sus palabras resonaron en mi mente como si hubieran sido dichas en un grito. Sentí el impulso de apartarme, de mantenerme en control, pero me quedé inmóvil, incapaz de moverme. Sabía que podía detenerlo, que solo necesitaba decir una palabra para que él retrocediera. Pero algo dentro de mí no quería que se detuviera. Era como si ese momento, con todas sus implicaciones y su tensión, fuera algo que había esperado sin saberlo. De pronto, él se inclinó hacia mí, y antes de darme cuenta de lo que estaba sucediendo, sus labios rozaron los míos. Fue un gesto breve, casi cauteloso,
pero lo suficiente para hacer que el tiempo pareciera detenerse. No era el tipo de beso que uno espera en una situación así. Fue más bien como una pregunta silenciosa, un intento de explorar el terreno, de averiguar si yo también sentía lo mismo. Mis pensamientos se disolvieron, y durante un instante, todo lo que importaba era esa conexión inesperada. Mi primer impulso fue apartarme, recuperar el control, pero al sentir su cercanía, me di cuenta de que, por más que quisiera negar lo que estaba ocurriendo, una parte de mí había deseado que esto pasara. Aunque fuera solo una pequeña fracción de mi mente, había algo que anhelaba esa conexión, esa sensación de ser vista y entendida. Pero justo en el instante en que estaba a punto de corresponder, el sonido del tren al entrar en una curva me trajo de vuelta a la realidad, recordándome lo precaria de nuestra situación. Me aparté, sintiendo el calor en mis mejillas y la incomodidad en mi pecho. Él me miraba, intentando leer en mi expresión lo que yo no era capaz de expresar con palabras. «Perdona, no quería incomodarte», murmuró en un tono que tenía algo de arrepentimiento. Pero yo sabía que no era solo su culpa. Yo también había permitido que ocurriera. «Está bien, solo fue inesperado», dije, tratando de sonar más tranquila de lo que realmente me sentía. Quise decir algo más, aclarar que no estaba segura de lo que sentía, pero las palabras parecían quedarse atrapadas en mi garganta. No era fácil reconocer que algo en mí había cedido, que esa barrera que tanto esfuerzo me había costado mantener empezaba a derrumbarse. El silencio que se instaló después de ese momento fue casi palpable, lleno de pensamientos no dichos y sentimientos reprimidos. Seguimos sentados, cada uno en su propio rincón de dudas y de emociones contradictorias, mientras el tren continuaba su marcha en la oscuridad. Sentía que cada kilómetro que avanzábamos me llevaba más lejos de mi vida anterior y más cerca de algo que, aunque desconocido, parecía inevitable. Miré por la ventana, tratando de ordenar mis pensamientos, pero todo lo que veía era mi propio reflejo, como si el cristal me devolviera la imagen de alguien que aún no lograba reconocer del todo. Aquel viaje en tren quedó grabado en mi mente como una sombra persistente. Todo lo que pasó, y no pasó, seguía rondando mis pensamientos, y aunque intentaba distraerme, una y otra vez volvía a ese momento. No podía borrar de mi mente el toque de su mano, la sensación del primer roce. Sabía que necesitaba hablar con alguien, así que llamé a mi amigo, el único que siempre lograba calmar mi mente con sus palabras sinceras. Le pedí que nos viéramos en nuestra azotea de siempre, un lugar que se había convertido en nuestro refugio para conversaciones difíciles. Llegué primero, como siempre, y me senté en la orilla, mirando la ciudad extendiéndose bajo mis pies. Las luces de los edificios parpadeaban a lo lejos, y una brisa fresca hacía que todo pareciera más claro, más real. Minutos después, escuché pasos detrás de mí, y mi amigo apareció con su expresión tranquila y ese gesto familiar que siempre me daba seguridad. «¿Todo bien?», preguntó mientras se sentaba a mi lado, apoyando sus brazos en sus rodillas y mirando al horizonte. Su tono era suave, pero sabía que detrás de esa calma estaba su intuición, siempre alerta, siempre atento a lo que yo no decía. Asentí, aunque por dentro me debatía entre contarle todo o quedarme en silencio. Las palabras estaban en mi boca, listas para salir, pero en el último momento vacilé. ¿Cómo explicarle que estaba atrapada en una confusión que no podía entender? Él notó mi silencio y, sin forzarme, desvió la mirada hacia el cielo, dándome el tiempo que necesitaba. Finalmente, rompí el silencio. «He estado viendo a alguien», dije, y no supe cómo seguir. Aclarar lo que significaba esa relación me resultaba tan complicado que me sentía atrapada en una red de dudas y miedos. «Nos conocimos hace poco, pero todo ha sido tan intenso, tan fuera de lo común, que no sé cómo manejarlo». Él me escuchó con atención, y aunque su rostro se mantenía tranquilo, vi un destello de preocupación en sus ojos.
¿Y eso te hace feliz? Preguntó, directo, como siempre. Sus palabras me golpearon. Era una pregunta simple, pero en ella estaba la respuesta a todo lo que me inquietaba. Reflexioné un momento, tratando de entender si esa conexión me daba paz o solo añadía más confusión a mi vida. No estoy segura, respondí, sintiendo que la incertidumbre me llenaba por completo. Hay algo en él, en su forma de ser, que me atrae, pero a la vez me desconcierta. Es como si estuviera constantemente cruzando una línea que no debería cruzar. Mis palabras salieron torpes y sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que admitía en voz alta que algo no encajaba, que esa relación no era tan simple como yo quería creer. Mi amigo se quedó en silencio un instante, como si eligiera cuidadosamente las palabras. Finalmente, se inclinó hacia mí, mirándome con esa seriedad que solo usaba cuando se trataba de algo realmente importante. Sabes que siempre estoy aquí para ti, pero también quiero que recuerdes que, al final, eres tú quien debe decidir qué camino tomar. Nadie puede hacer esa elección por ti. Asentí, sintiendo el peso de sus palabras en mis hombros. Era cierto. Por mucho que intentara buscar respuestas en otros, al final debía enfrentar mis propios miedos. Le agradecí con una sonrisa tenue, y él me devolvió el gesto, sin presionar, pero haciendo claro que, si alguna vez necesitaba apoyo, él estaría ahí. Nos quedamos un rato en silencio, contemplando las luces de la ciudad. Las palabras de mi amigo resonaban en mi mente, haciendo eco en cada rincón de mis pensamientos. Había algo tan sencillo en su consejo, tan directo, que me hacía sentir una paz temporal. Pero sabía que esa tranquilidad no duraría, porque, aunque intentaba ocultarlo, algo en mí ya estaba decidido. Cuando finalmente bajamos de la azotea, sentí que había dejado una parte de mí allá arriba, en aquella conversación. Caminamos juntos en silencio hasta la puerta de mi edificio, y él se despidió con un abrazo breve pero cálido. Me quedé un momento viendo cómo se alejaba, sintiéndome más vulnerable de lo que me habría gustado. Sabía que, aunque él nunca me juzgaría, esta era una batalla que tendría que pelear por mi cuenta. Subí a mi apartamento con el corazón algo más ligero, pero a la vez con la mente revuelta. Esa noche intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a recordar el viaje en tren, el toque de su mano, la intensidad de su mirada. Era como si cada detalle me estuviera llevando inevitablemente a un punto de no retorno. Una parte de mí quería parar todo, alejarme, pero otra, la más testaruda, se negaba a soltar esa experiencia tan intensa y casi prohibida. Sabía que mi amigo tenía razón. Nadie más que yo podía tomar esa decisión, y el camino estaba claro, aunque quisiera negarlo. Después de aquella conversación con mi amigo, la inquietud se transformó en una especie de presión silenciosa. Sabía que debía alejarme, tomar distancia de esa conexión que cada vez me parecía más inestable. Pero en lugar de buscar respuestas dentro de mí, cometí el error de buscar explicaciones en él. Así que una tarde, impulsada por un deseo de claridad, me senté a escribirle. Las palabras brotaron solas, como si fueran una confesión, cargadas de toda la confusión y las emociones que llevaba dentro. En la carta, traté de expresar cómo había llegado a cuestionar tantas cosas desde que lo conocí. Hablé de mis dudas, de mi inseguridad, de la constante sensación de que estábamos cruzando líneas que no debíamos cruzar. Fue una especie de desahogo, como si al poner todo en papel lograra dar sentido a lo que estaba sintiendo. Era una carta sincera, llena de todo aquello que no me atrevía a decir en persona. La terminé con una simple despedida, un necesito tiempo para entender lo que siento, que, en mi mente, debería haber sido suficiente para aclarar las cosas. Guardé la carta en un sobre y al día siguiente la llevé al buzón más cercano, convencida de que, al enviarla, estaría poniendo un límite que me ayudaría a dar el paso necesario para salir de aquella situación. Me sentí aliviada, como si el acto de enviar esa carta me hubiera liberado de un peso que llevaba tiempo cargando. Sin embargo, ese alivio duró poco. Al día siguiente,
Al abrir el buzón de mi casa, encontré el sobre. Parecía una broma cruel del destino, una especie de ironía que me hizo sentir pequeña y vulnerable. Por un momento, pensé que alguien había devuelto la carta a propósito, pero al examinarla, me di cuenta de que simplemente había vuelto por un error en la dirección. Allí estaba, intacta, como si el universo mismo me estuviera diciendo que no podía escapar tan fácilmente. El simple hecho de ver la carta, tan llena de mis pensamientos más profundos y ahora de vuelta en mis manos, me descolocó. Era como si aquel sobre contenía todo lo que trataba de esconder, todas las palabras que había querido decirle y que, por alguna razón, no habían logrado llegar a él. Sentí una mezcla de frustración y desazón, una especie de rabia contenida que me recordó lo atrapada que me sentía en aquella situación. Decidí guardar la carta en el cajón de mi escritorio, donde no pudiera verla, como si al esconderla pudiera ocultar también los sentimientos que me provocaba. Pero a pesar de mis intentos de ignorarla, su presencia me incomodaba, como un recordatorio constante de todo aquello que no estaba dispuesta a enfrentar. Esa noche, mientras intentaba concentrarme en otras cosas, la imagen de la carta en el cajón seguía rondando en mi mente. No pude resistir la tentación de volver a abrirla y leer mis propias palabras. Al hacerlo, sentí como si alguien más hubiera escrito esas líneas, alguien que parecía entenderme mejor de lo que yo misma me entendía. Las palabras me parecían ajenas y al mismo tiempo dolorosamente familiares. Allí, en la soledad de mi cuarto, comprendí que mis dudas no se debían a una falta de conexión, sino todo lo contrario. Aquella intensidad era precisamente lo que me asustaba. Estuve tentada a romper la carta en 1000 pedazos, a dejar que sus palabras se desvanecieran junto con mi indecisión. Pero en lugar de eso, la dejé intacta y volví a guardarla. Sabía que deshacerme de ella no resolvería nada. Aquella carta, con todas sus emociones y sus confesiones, era una parte de mí que aún no estaba lista para desaparecer. Era como si al guardarla mantuviera viva una posibilidad, aunque no supiera exactamente de qué. Los días siguientes fueron una especie de espera silenciosa, una sensación de que algo estaba por suceder, aunque no sabía qué. Evité todo contacto con él, como si la distancia pudiera ayudarme a aclarar las cosas, pero la verdad era que cuanto más intentaba alejarme, más pensaba en aquella relación, en lo que podría haber sido si no hubiera tantos obstáculos. Cada vez que intentaba concentrarme en mi vida cotidiana, mi mente regresaba a aquella carta que había vuelto a mí como un fantasma. Finalmente, una tarde, incapaz de soportar más el peso de mis pensamientos, decidí salir a caminar por el parque cercano. Necesitaba despejarme, respirar aire fresco y ver a otras personas para recordar que el mundo seguía girando más allá de mis problemas. Sin embargo, la tranquilidad que esperaba encontrar en aquel paseo se esfumó al verlo a lo lejos, como si el destino se empeñara en cruzarnos en los momentos más inesperados. Intenté dar media vuelta antes de que me viera, pero era demasiado tarde. Él ya estaba caminando hacia mí, y en su rostro se reflejaba la misma confusión que sentía yo. No tenía escapatoria. Debía enfrentar aquello que llevaba tiempo evitando. Nos saludamos con una sonrisa tensa, y durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos supo qué decir. «Hace días que no sé de ti», dijo él finalmente, con una mezcla de sorpresa y preocupación en su tono. Su voz, tan familiar y cercana, hacía que mis defensas se tambalearan. Me sentía dividida entre la necesidad de alejarme y el deseo de explicarle lo que sentía. Era una batalla interna que me agotaba y al mismo tiempo me atraía hacia él como un imán. «No he estado segura de qué decirte», respondí, sin poder ocultar la tensión en mi voz. Quería ser sincera, pero el peso de la situación me hacía difícil encontrar las palabras correctas. Él se quedó en silencio, como si esperara que continuara, y yo sentí la necesidad de hablar, de dejar salir todo lo que llevaba dentro. Esta relación, todo ha sido tan rápido, tan intenso, que no he tenido tiempo para entender lo que siento, continué,
con la esperanza de que mis palabras pudieran expresar al menos una parte de la confusión que me embargaba. Pero en lugar de responder, él solo me miraba, su expresión entre seria y desconcertada, como si también estuviera tratando de entenderme. Finalmente, después de unos instantes de silencio, él suspiró y me tomó de la mano, con una suavidad que me hizo sentir una mezcla de calma y ansiedad. No dijo nada, y en su silencio entendí que, al igual que yo, tampoco tenía todas las respuestas. La rutina trataba de imponerse con fuerza, pero cada encuentro, cada palabra que habíamos compartido quedaba resonando en mi mente como un eco insistente. A pesar de que los días avanzaban y yo intentaba concentrarme en otras cosas, sentía que el ciclo no estaba cerrado, que había algo inconcluso. Un impulso casi involuntario me llevó, una tarde cualquiera, a pasar frente a un café donde solíamos encontrarnos de manera casual, como si ambos estuviéramos destinados a cruzarnos ahí. No esperaba verlo, pero cuando lo vi dentro, una mezcla de sorpresa y alivio me atravesó. Él estaba sentado en una mesa al fondo, absorto en un libro que sostenía con una mano, mientras la otra descansaba sobre una taza de café casi vacía. Parecía diferente, más distante, y esa imagen me generó un inexplicable deseo de acercarme. Sin pensarlo dos veces, entré y caminé hasta su mesa. Al verme, dejó el libro a un lado y me miró, inicialmente sorprendido, pero rápidamente su expresión se suavizó, como si ya esperara que apareciera de algún modo. «No sabía que vendrías hoy», dijo, con un tono que parecía guardar una mezcla de alivio y de duda. Me senté frente a él, sin decir nada al principio, solo observando cómo el silencio se instalaba entre nosotros, lleno de todas las palabras que nunca habíamos dicho y de todos los sentimientos que habíamos dejado incompletos. «Yo tampoco lo sabía», respondí finalmente, con una sonrisa débil. No sabía por dónde empezar, cómo decirle que aún me sentía atrapada entre la atracción y la necesidad de alejarme. Él me miró, atento, esperando que continuara, pero las palabras se me atascaban en la garganta. No era fácil explicar lo que ni siquiera yo entendía. Sentía que estaba caminando sobre una cuerda floja y cualquier movimiento en falso podía llevarnos a una caída irremediable. «Hay cosas que aún no entiendo», dije al fin, tratando de encontrar una claridad que me eludía. «Lo que vivimos, parece que no puedo dejarlo atrás, pero tampoco puedo seguir adelante como si nada». Mis palabras eran torpes, llenas de pausas, pero él me escuchaba con una paciencia que me desarmaba. Había algo en su mirada, una mezcla de compasión y algo más profundo, algo que no me atrevía a interpretar. Se inclinó hacia mí, sus ojos reflejando esa intensidad familiar que me hacía sentir tan expuesta. «A veces, las cosas no necesitan una explicación lógica», murmuró, sus palabras llenas de un peso que sentí como un ancla. «A veces, solo necesitamos aceptar lo que sentimos y dejar que el tiempo haga su trabajo». Sus palabras me confundieron aún más, pero al mismo tiempo me dieron una especie de alivio. Era como si él también comprendiera esa dualidad que me había perseguido desde el inicio. En ese momento, mientras él me miraba, un impulso incontrolable me llevó a acercarme y antes de darme cuenta, nuestras manos se encontraron en el centro de la mesa. No era un gesto intencional, ni algo que hubiéramos planeado. Simplemente sucedió, como si ambos lo hubiéramos estado esperando. El contacto de su mano sobre la mía me hizo olvidar por un instante todos mis conflictos. Estábamos allí, en un espacio donde el tiempo parecía detenerse, y aunque sabía que estaba jugando con fuego, no pude evitar dejarme llevar por ese instante de conexión pura. En algún lugar dentro de mí sabía que no estaba bien, que aquella relación estaba construida sobre cimientos frágiles, pero en ese momento todo lo demás parecía carecer de importancia. Sin decir nada más, él se inclinó hacia mí, y antes de darme cuenta, sus labios rozaron los míos. Fue un beso breve, cargado de emociones reprimidas, pero también lleno de una extraña sensación de despedida.
Sentí una mezcla de emociones tan intensa que me costaba procesarlas, y cuando el beso terminó, ambos permanecimos en silencio, como si las palabras fueran innecesarias en aquel momento. Quizás esto era lo que necesitábamos, dijo él finalmente, con un tono suave pero firme. A veces, aferrarse a lo que uno no entiende solo complica las cosas. Sus palabras resonaron en mi mente, y comprendí que, a pesar de todo, él tenía razón. Habíamos intentado aferrarnos a algo que no podíamos controlar, y aquello nos había llevado a un lugar de incertidumbre y duda. Nos miramos por un instante más, y sentí que algo entre nosotros se rompía, una especie de lazo invisible que había estado tensándose durante todo ese tiempo. Nos despedimos con una sonrisa triste, sabiendo que aquel momento era probablemente la conclusión de algo que nunca llegó a ser del todo. Mientras me alejaba de la mesa, sentí el peso de la tristeza mezclada con un extraño alivio, como si finalmente hubiera comprendido que algunos sentimientos, por intensos que sean, simplemente no están destinados a durar. Cuando salí del café, el aire fresco me envolvió, y aunque sentía un vacío en el pecho, también había una paz que no había sentido en mucho tiempo. Caminé sin rumbo, dejándome llevar por el flujo de la gente, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. Había querido respuestas, pero ahora entendía que algunas preguntas simplemente no tienen una solución clara. Y quizás eso estaba bien. Aquel beso, tan breve y lleno de emociones no expresadas, había sido tanto una despedida como un cierre. Sentí que finalmente estaba lista para soltar aquello que tanto me había inquietado. El café aquella tarde había dejado una marca en mí, como una herida invisible que seguía sangrando aunque tratara de ignorarla. Los días se sucedieron en una extraña calma, y aunque intentaba convencerme de que lo había superado, que aquella despedida había sido lo correcto, no podía dejar de pensar en él. La noche parecía exacerbar las dudas que me atormentaban, y cada rincón de mi casa se llenaba de recuerdos de nuestras conversaciones, de las promesas silenciosas que jamás llegamos a formular. Intenté mantenerme ocupada, llenar el tiempo y la mente con cualquier cosa que pudiera acallar esa voz persistente en mi interior. Mi amigo me notaba distinta, y aunque no le conté los detalles, sabía que había algo que me oprimía. Él no me presionaba, pero su mirada siempre parecía decirme que estaba allí, listo para escuchar, si algún día decidía contarle lo que pasaba. Pero sentía que mis palabras serían inútiles, porque ni siquiera yo podía comprender del todo lo que sentía. Una tarde, mientras ordenaba algunos papeles en mi escritorio, encontré la carta que nunca había llegado a enviarle. Estaba allí, en el mismo lugar donde la había dejado, como un recordatorio cruel de todo aquello que había querido decirle y que jamás salió de mis labios. La tomé entre mis manos y la abrí, releyendo cada línea como si buscara en ellas alguna respuesta, algún indicio de lo que debía hacer. Las palabras parecían susurrar en mi mente, y de repente todo lo que había intentado reprimir volvió a la superficie, con una fuerza que no podía ignorar. La carta me devolvía a esa parte de mí que había dejado atrás, a esos momentos de vulnerabilidad y esperanza que ya no parecían reales. Me quedé sentada allí, con la carta en las manos, hasta que el sol se ocultó completamente, dejándome en la penumbra de mis propios pensamientos. Decidí que necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. Sabía dónde vivía, un pequeño departamento cerca del centro, y aunque nunca había estado allí, no me resultaría difícil encontrar el lugar. Sentí una mezcla de nervios y determinación al salir de casa. Las calles estaban desiertas, y el aire frío de la noche parecía acompañarme en mi propósito. Cuando llegué a su edificio, dudé un momento. Todo aquello me parecía una locura, pero sentía que no tenía opción. Sabía que, de no enfrentar lo que sentía en ese momento, me arrepentiría para siempre. Subí las escaleras lentamente, el eco de mis pasos resonando en el silencio del edificio. Cada peldaño que subía intensificaba mi ansiedad, y cuando llegué a su puerta, mi corazón latía con una fuerza que casi me impedía pensar.
Me quedé un momento frente a la puerta, sin saber si debía tocar o dar media vuelta y marcharme. Pero antes de que pudiera decidir, la puerta se abrió de golpe, y allí estaba él, sorprendido al verme, como si hubiera sentido mi presencia al otro lado. Nos quedamos mirándonos en silencio, sin saber qué decir. Podía ver en sus ojos el mismo desconcierto que sentía yo, y eso solo aumentaba mi confusión. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. No tenía una respuesta clara, solo un impulso que me había llevado hasta él. Me quedé en silencio, intentando encontrar las palabras correctas, pero todo parecía escapar de mi mente en ese momento. «Necesitaba verte, cerrar esto de una vez», murmuré, y aunque mis palabras eran ciertas, no parecían abarcar la profundidad de lo que sentía. Él asintió, sin decir nada, y se apartó para dejarme pasar. Entré al pequeño departamento, observando el lugar con curiosidad y una sensación de extrañeza. Allí, en aquel espacio que le pertenecía, me sentía una extraña, como si no tuviera derecho a estar allí. Nos sentamos en el sofá, y la tensión entre nosotros se sentía como un peso que ambos intentábamos ignorar. Pasaron varios minutos en los que ninguno de los dos se atrevía a romper el silencio. Finalmente, él fue el primero en hablar. «Pensé que ya habíamos dejado esto atrás», dijo, con una nota de dolor en su voz que me sorprendió. Era la primera vez que lo escuchaba expresar lo que había guardado todo ese tiempo. «Yo también lo pensé», respondí, sintiendo que mis palabras eran insuficientes. Pero no podía seguir con mi vida sin entender lo que pasó entre nosotros. Su mirada se volvió distante, como si estuviera luchando con sus propios pensamientos. El silencio se alargó, y cada segundo parecía cargar el ambiente de una tensión insoportable. «Quizás nunca debimos cruzar esa línea», murmuró finalmente, con una tristeza en su voz que me hizo temblar. Sentí un nudo en la garganta, como si aquellas palabras fueran una sentencia que ambos habíamos temido escuchar. Era la confirmación de que, aunque lo habíamos intentado, había algo entre nosotros que nunca podría ser. Asentí, sin decir nada, y me levanté lentamente. Sentía que, al alejarme de él, estaba dejando una parte de mí que nunca recuperaría. Caminé hacia la puerta, dispuesta a marcharme, a dejar atrás aquella historia que me había atrapado. Pero justo cuando estaba a punto de salir, escuché su voz, temblorosa y cargada de una emoción que no había esperado. «Te extrañaré», susurró, como si aquellas palabras fueran una confesión que no podía guardar por más tiempo. Me giré y lo vi de pie, mirándome con una tristeza tan profunda que me hizo dudar de mi decisión. Aquella despedida, tan simple y tan devastadora, resonó en mi interior como una herida abierta. Sin decir nada más, me di la vuelta y salí del departamento, sintiendo que cada paso me alejaba más de él y de todo lo que habíamos vivido juntos. Pero cuando llegué a la calle, el frío de la noche me golpeó con una claridad que me hizo detenerme. Me quedé allí, en medio de la acera, mirando el edificio desde abajo, como si esperara ver su rostro una última vez. Al final, me di cuenta de que aquella despedida, aunque necesaria, había dejado en mí una pregunta sin respuesta, una sensación de incompletud que jamás podría resolver.